Queridas amigas, queridos amigos petroleros, me da muchísimo gusto esta mañana con ustedes. Saludo al doctor Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, al magistrado Alberto Sosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y al diputado Eduardo Andrade, presidente del Congreso, al licenciado Alfredo Gándara Andrade. ¿Verdad? Sí, ese sí es. Alfredo Gándara Andrade, presidente municipal de Poza Rica, al general René Carlos Aguilar Páez, comandante de la 6ª Región Militar, a don Sergio Lorenzo Quiroz, secretario general de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Saludo con aprecio a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de Petróleos Mexicanos, especialmente a las ingenieras que me encontré por ahí, que hacen posible la operación de estas plantas y que generalmente no las consideramos a veces, a los ingenieros, por supuesto, a todos los trabajadores que hacen posible la construcción y la operación de desarrollos tan magníficos como esta criogénica. Amigas y amigos, pues ahora sí que en la política asumida por esta administración en los últimos 3 meses de entrar al programa 3x1, dado que nos quedan muy pocos días, horas ya de administración, hoy en un solo evento con Petróleos Mexicanos, el último por cierto probablemente, también anunciamos 3 grandes noticias en una, 3 eventos en uno, ahí al gusto de nuestros amigos de La Fuente que siempre me han acompañado para ver cuál les parece más interesante, pero se trata de 3 proyectos de gran trascendencia para Petróleos Mexicanos y en consecuencia para la vida del país. ¿Cuáles son estos 3 proyectos? Uno es la inauguración de esta bella planta criogénica donde se procesa el gas que sale de los pozos, se separa y se le quitan los líquidos y lo que queda obviamente es gas seco y los líquidos se convierten fundamentalmente en el gas LP que usamos casi todos los mexicanos en la estufa de la casa y en naftas, en gasolinas naturales. Esa es una noticia, 5,000 millones de pesos, que es una gran inversión. Otra noticia que tiene que darse aquí en esta región de Veracruz, en Poza Rica, ya cerca de la Sierra Madre Oriental, donde está todo el desplante magnífico de Pemex de Chicontepec, que es precisamente el gran desarrollo que ha tenido Chicontepec en los últimos años, contra lo que señalaban algunos pues agoreros de malas noticias. La verdad es que Chicontepec está creciendo notablemente su producción y no solo eso, ya con las puras reservas probadas que tiene, ya tendría para producir 30 años más. Y la tercera noticia es, que nos acaba de pasar el director, es el descubrimiento de otro gran yacimiento, esta vez en tierra, por Petróleos Mexicanos en Tabasco, y a eso me voy a referir más adelante. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por la criogénica, ¿no? Por la casa. Muy bien. Como parte del esfuerzo que ha hecho mi administración, desde 2007 le dimos inicio al proyecto llamado Aceite Terciario del Golfo, ubicado en los límites de Veracruz y de Puebla. Este proyecto tiene como objetivo el aprovechar en beneficio de México el llamado aceite o el petróleo crudo del llamado Paleocanal de Chicontepec. Obviamente el petróleo es un recurso, pero no es el único recurso que puede aprovecharse y extraerse de Chicontepec y de toda esta zona. También hay grandes cantidades de gas húmedo, de gas asociado al petróleo, que surge de ese proceso de extracción y que tiene que ser aprovechado. Por eso decidimos hacer este magnífico complejo procesador de gas de Poza Rica, la criogénica de Poza Rica, con el fin de recuperar combustibles líquidos de manera segura, eficiente y rentable. Hoy me da mucho gusto que estemos inaugurando esta planta criogénica. Me decía alguno de los ingenieros al paso que es la 7ª que nos toca inaugurar, ¿no es así? Con mis amigos petroleros, inauguré varias en mi calidad de secretario de Energía, allá en Reynosa, en Burgos, y otras más, pero esta es la 7ª y qué gusto, me da mucho gusto verdaderamente que esto haya ocurrido también ahora como presidente de la República.
No soy experto en... No soy experto en procesos químicos y mi respeto realmente para los químicos porque dominan realmente una ciencia oculta y que hay gente que tiene sospechas de que tiene perfiles casi de ultratumba, pero la verdad es que lo que ocurre aquí es que entra el gas así húmedo, tal como sale del pozo, y aquí entre que les prenden y entre que le apagan y entre que lo calientan y lo enfrían, pues separan finalmente, por un lado, el gas en su estado, válgame la redundancia, en estado gaseoso y seco, sin esos líquidos, y los líquidos, como he dicho, los separan fundamentalmente. El líquido más importante, por lo menos para los mexicanos, es el gas LP, que es el que se almacena allá en las esferas que están al fondo y que hace rato estábamos probándole los sistemas de enfriamiento, y que se va a las cocinas de todos los mexicanos fundamentalmente y algunas industrias. El gas natural, el gas que queda, ese se va precisamente a la industria y también a muchas casas que utilizan el gas natural, que finalmente resulta un gas, el natural es más seguro en su manejo, menos explosivo, más barato incluso. Al vender nosotros el gas LP para las amas de casa, Pemex y el país le pierde bastante a cada cilindro de gas, más o menos el subsidio que da el gobierno. Es una cosa que poco se aprecian, desgraciadamente poco se observan, pero Pemex, el gobierno, destina 40,000 millones de pesos al año para subsidiar el gas de cocina, digámoslo así, el gas LP. Y esta criogénica nos permite precisamente aprovechar todos los recursos naturales al máximo. Pemex así puede vender el gas natural a las empresas, se lo puede vender a la propia Comisión Federal de Electricidad, puede vender el gas LP a las gaseras, a las empresas gaseras, y puede también devolver las gasolinas naturales, las llamadas naftas, al propio Pemex para hacer el crudo pesado un poquito más ligero para refinar. Como bien ha dicho quien dirige este complejo, esta inversión de casi 5,000 millones de pesos, a pesar de que haya sido tan costosa, prácticamente se paga sola. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que está procesando ese gas húmedo que sale tanto de los pozos de Poza Rica, Altamira, como de los pozos de Chicontepec, de aceite terciario del Golfo, va pagando plenamente esa inversión. Una tasa de rentabilidad muy alta, 25%. Una empresa muy buena en el sector privado, por ejemplo, las medias, pues tiene una rentabilidad de 12%, 13%. Aquí la tasa de retorno es de 25%, que es muy, muy alta. Entonces, felicidades a los trabajadores de Pemex y a Pemex por esta nueva planta criogénica. Y un gran aplauso aquí, por favor, ¿no? La segunda gran noticia de hoy es Chicontepec, que quizás sea más importante en términos de valor estratégico para el país. Como ustedes saben, amigos, también al inicio al inicio de la década realmente, Chicontepec empezó a producir allá, estoy viendo en el año 2002. Se decidió hacer inversiones importantes porque se descubrió mucho petróleo y mucho gas precisamente en la Sierra Madre Oriental, en Chicontepec, entre Veracruz y Puebla. He tenido oportunidad de ir varias veces y desde hace muchísimos años. Yo creo que la primera vez que fui yo al pueblo de Chicontepec debe haber sido quizás, pues fácil, unos 25 años, 30 años. Andaba yo en otras tareas de promoción política y de capacitación básicamente, y me impresionó mucho la raigambre indígena, totonaca probablemente, la gente de Chicón, su pobreza, y me di cuenta de la importancia que hubiera un desarrollo que les pudiera dar empleo y otras perspectivas de vida a todas esas comunidades. Y qué bueno que se empezó a desarrollar este proceso, se llama de aceite terciario del Golfo, el proyecto de Chicontepec, porque eso le permite que mucha gente se vaya empleando en la industria petrolera, en los pozos, en los caminos, en los servicios a la gente de Pemex.
Chicontepec, pues, es uno de los yacimientos más importantes de México, aunque tiene yacimientos de los llamados no convencionales. Es decir, son yacimientos complicados para extraer petróleo. Pero ojo, no porque sean complicados, no deben aprovecharse. Hay quien dice, es que es muy caro sacar petróleo de Chicontepec. Pues dependiendo qué se entiende por caro, efectivamente sí es más caro sacar el petróleo aquí a $20, a 30 más otros gastos por barril, puede ser más caro que sacarlo a 15 o a 20 en la sonda de Campeche. Pero ¿qué pasa cuando se está agotando el yacimiento de Cantarell? Pues por más que diga uno que es más barato sacarlo ahí, pues ya no hay, ¿no? Tenemos que buscar otras opciones. ¿Y más caro comparado con qué? Pues si comparamos el costo, póngale por muy caro, de $30 el barril de sacarlo aquí, con $100 el barril que vale en el mercado, pues señores, no hay comparación. Díganme ustedes un negocio donde el costo de producir un bien sea 30 y la venta sea 100. Por supuesto que es rentable y por supuesto que le conviene al país explotar de manera racional, respetuosa, hasta donde sea necesario y posible del medio ambiente, y eso es lo que está ocurriendo en Chicontepec. Y a pesar de la gente que pues, le echaba malas vibras a Chicontepec, ya hoy Chicontepec tiene el 40% de las reservas posibles de México, las llamadas reservas 3P. Más de 17,000 millones de barriles probables, que es una producción muy importante si comparamos que en total, entre el Golfo y aguas profundas y tierra firme, etcétera, en total son 48,000. De esas 48, 17 son de aquí. Y no solo eso, amigas y amigos, ya ahorita mismo la producción de Chicontepec se ha multiplicado desde mi gobierno, digamos, desde que yo entré a la presidencia, pasó de 20,000 a 70,000 barriles diarios, 77,000 barriles diarios. Es decir, 4 veces más en 6 años la producción de petróleo de Chicontepec. Por supuesto que la evolución es muy favorable y eso es lo que venimos a decir a los veracruzanos y a todo México. Chicontepec ha pasado de 20,000 barriles al principio de esta administración a 77,000 barriles diarios de petróleo. Y si comparamos de cuando se arrancaba el proyecto y se empezó a cuestionar, de 6,000 barriles que producía en 2003 a 77,000 en 2012. Es decir, más de 10 veces más de producción de petróleo, y como ustedes pueden ver, la tendencia claramente es hacia arriba. ¿Por qué se ha dado esto? Porque Pemex, y yo quiero reconocer la labor aquí de su director general, de su director de Pemex Exploración y Producción, Pemex ha tenido el tino de invertir fuertemente en tecnología. ¿Por qué razón? Porque ha invertido, por ejemplo, en tecnologías nuevas para Pemex. Antes todas las perforaciones de Pemex eran hacia abajo. Hoy, por ejemplo, Pemex está invirtiendo, y qué bueno, en pozos horizontales, con lo cual se aprovecha muchísimo más la dimensión petrolera de los recursos. Incluso están haciendo una metodología que explicaba el director de Hectárea Fracturada, en la que un grupo de pozos se alinea de forma que el subsuelo pueda ser aprovechado no por un pozo, sino por una red de pozos. Y eso incrementa masivamente el flujo de aceite hacia nuestra estructura. A la fecha ya hay 2 pozos que se encuentran produciendo, otros lo harán en los próximos 20 días, y con ello se da un paso muy firme hacia este nivel de productividad. Así que pues muchas felicidades a todos los trabajadores, muchas felicidades también al director Juan José Suárez Coppel, muchas felicidades también a Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, por algo muy importante que ha ocurrido en Pemex en este sexenio, y no es por nada, pero sí ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Frenamos el declive de la producción de petróleo. Venía, pero en picada. De 3,5 millones de barriles que se llegaron a producir hace tiempo, pues como se le sonó tanto y tan duro a Chicontepec sin invertir en otras partes, pues ahí venía en picada la producción y llegó a estar pegarle a las 2,300,000 barriles, durísimo. Y ya finalmente se recuperó, hemos estabilizado, y ya anunciaba el director que a lo mejor llegamos a 2,600,000 el mes que entra, pero el hecho es que ya superamos
un promedio muy estable arriba de 2,5 millones de barriles. Segundo gran evento de Pemex, exploración y producción en estos 6 años. Miren, en el año 2000 la tasa de reposición de reservas era del 22%. ¿Eso qué significa? De reservas probadas. Que por cada barril de petróleo que se descubría de reservas, ya ese día se habían vendido 5. Pues a este ritmo, si por cada uno que descubres ya vendiste 5, pues son 5 veces más que lo que descubres, te quedas sin reservas. ¿Cómo funciona o cómo debe funcionar una industria petrolera? Yo digo que tiene que seguirse la regla del abarrotero. Si en la tienda de abarrotes vende una lata de chiles serranos, ¿no?, ese mismo día tiene que poner otra lata en el anaquel, si no, no va a vender nada. Hay que reponerla. La tasa de sustitución debe ser del 100%, una por una. Así debe estar Pemex. Si uno no alcanza la tasa del 100%, necesariamente la venta de petróleo va a ser más rápida que la reposición y necesariamente se va a acabar. Eso le estaba pasando a México. ¿Qué pasó en estos años, amigas y amigos? Logramos aumentar de 22% en el año 2000, de más o menos 40 y tantos por ciento en el 2006, a más del 100% la tasa de reposición de reservas. Y no solo las reservas posibles o probables, sino las reservas probadas de petróleo. Y hoy, si se sigue invirtiendo como hemos invertido en estos 6 años, y si se sigue trabajando en esa línea de reposición del 100%, México podrá asegurar su producción petrolera no por 10 o por 15 años, sino de manera permanente. Esa es la clave de la tasa de reposición del 100%. Entonces, bien por Chicontepec, bien por el área de aceite terciario del Golfo, que está produciendo, que ya ahorita, y eso que apenas va arrancando ya fuerte la producción, ya ahorita le produce al país más de 100 millones de pesos al día, y tiene reservas manteniendo ese nivel de producción para 30 años más, ya con lo que ya probó que existe. Todavía falta corroborar las posibles y probables, pero Chicontepec es un proyecto exitoso que le está dando viabilidad al futuro de la industria petrolera de México. Así que también un gran aplauso para Chicontepec en este caso. Y tercera noticia del día, ya nos estamos acostumbrando a los grandes descubrimientos de petróleo, qué bueno. Lástima que ya fueron casi al final, pero bueno, no le hace, todavía cuenta, todavía entra, todavía cae de este lado la pelota, ¿no? Todavía cae de este lado la pelota, ¿no? Bueno, nos informan que Pemex ha hecho un nuevo descubrimiento de hidrocarburos. En efecto, las perforaciones realizadas en el estado de Tabasco, concretamente en el pozo Navegante 1, encontraron en días recientes una columna de aceite de 315 metros de petróleo crudo ligero en una extensión de 87 kilómetros cuadrados. Este pozo está a 20 kilómetros de Villahermosa, forma parte del proyecto Comalcalco en la provincia geológica de Cuencas del Sureste. Y lo interesante, amigas y amigos, es que, lo tenía acá en mis notas, el pozo, digo, la franja petrolera de 315 metros es una franja importante. El detalle es que está como a 6.500 metros de profundidad, es decir, a 6 kilómetros abajo de la tierra. Imaginen ustedes el esfuerzo para perforar eso. Se estima que puede tener entre 50 y 500 millones de barriles de reservas, es decir, es un pozo muy, muy importante, un yacimiento muy importante, que desde luego incrementa la posibilidad de futuro para Pemex. Se calcula que este es uno de los mayores descubrimientos en los últimos 10 años, particularmente en tierra firme. Quizás sea, si no el mayor, ¿será Carlos? Debe haber otro, ¿no? ¿Es el mayor? Es el mayor descubrimiento de petróleo en los últimos 10 años en tierra firme. El pozo Navegante 1,
con una reserva 3P, se estima, se está corroborando de 50 a 500 millones de barriles. Todavía hay que hacer otros pozos de perforación, otras perforaciones para ver hasta dónde llega más o menos el yacimiento, etcétera. Pero es una buena noticia. Y esto se suma, amigas y amigos, a los recientes descubrimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, que siguen teniendo mucho éxito y que vienen a fortalecer todavía más las reservas de hidrocarburos de petróleos mexicanos. Quiero decirles, amigas y amigos, que son buenas noticias, pero no son obra de la casualidad. La verdad, Pemex se ha orientado a invertir en exploración y eso está dando resultados. Está pagando la inversión que se hizo en exploración. Concretamente, mientras que en el año 2000, por ejemplo, se invirtieron en exploración 67,000 millones de pesos, en este año 2012 estamos invirtiendo en Pemex 300,000 millones de pesos, es decir, 4 veces y media más. Dado que hemos invertido mucho más en exploración, por esa razón estamos encontrando más reservas, mejores pozos, mejores yacimientos, y qué bueno que así sea. La inversión que ha acumulado mi gobierno rebasa ya el billón de pesos, es decir, a Pemex esta planta costó 5,000 millones, pero a Pemex le hemos invertido más de 1 millón de millones de pesos, la mayor inversión que se haya hecho en la empresa pues en su historia. Y qué bueno, porque son recursos que permiten ampliar y actualizar nuestras reservas petroleras. Yo, ¿cómo resumiría estas 3 buenas noticias, amigas y amigos? La inauguración de esta nueva planta criogénica, el avance y el éxito de la producción de esta zona de Chicontepec y este nuevo descubrimiento del Pozo Navegante 1, el mayor descubrimiento en tierra firme en 10 años que se agrega a los de aguas profundas. Yo lo resumiría así, que hemos actuado oportunamente y con responsabilidad para fortalecer a Pemex, que hace 6 años recibimos una empresa cuya producción estaba en declive y que hoy dejamos una empresa cuya producción está en crecimiento, que recibimos una empresa cuyas reservas habían caído a niveles que ponían en riesgo el futuro de la industria petrolera, y hoy dejamos una empresa con una tasa de restitución de reservas probadas de más del 100%, que recibimos una empresa que no exploraba en aguas profundas con éxito, y hoy dejamos una empresa que lo está haciendo con éxito y con una amplia perspectiva. Que la reforma que propusimos al Congreso y a México, aunque modesta en su alcance respecto del proyecto inicial, es una reforma que está dando resultados porque nos permite ampliar las capacidades de operación y de financiamiento de petróleos mexicanos, aún en regiones que se requiere tecnología muy compleja y variada, como es en la zona de Chicontepec. Finalmente, que quienes sirven a México a través de petróleos mexicanos como servidores públicos, administrativos o como trabajadores, sus ingenieras, sus ingenieros, le están dando resultados a México. Este es, amigas y amigos, la última ocasión en lo que yo tenga como presidente un evento con Petróleos Mexicanos. Una empresa a la que quiero, a la que estimo y con la que estuve involucrada desde que fui secretario de Energía y como consecuencia presidente de su Consejo de Administración hace ya casi 10 años. Después, como presidente de la República, hicimos todas estas ampliaciones de inversión y todo este esfuerzo por garantizar a Pemex la viabilidad de su futuro. De toda esta experiencia me quedo, desde luego, con el afecto de sus trabajadores, de sus ingenieras e ingenieros, hacia mi persona. Siempre he sido bien recibido, afectuosamente tratado por los trabajadores de Pemex, por el líder de su sindicato, Carlos Romero de Champs, a quien le transmito también un saludo. Y desde luego quisiera que Pemex pudiera dar pasos más adelante para asegurar su futuro, porque no se trata solo del futuro de la empresa, no se trata solo del futuro del sindicato, no se trata solo del futuro de los funcionarios o de los trabajadores, se trata del futuro de México. Ojalá Pemex pueda seguir avanzando en este proceso de reforma que iniciamos en esta administración, seguir eficientando sus procesos,
modernizando sus tecnologías, canalizando más a inversión, encontrando las fórmulas correctas para permitir la participación de la propia inversión de la economía mexicana en petróleos y que permita acrecentar reservas y recursos para financiar el progreso del país. No me resta, amigas y amigos petroleros, más que agradecerles todas las atenciones que han tenido conmigo. Quiero de corazón que les vaya muy bien, que por el bien de México esta empresa tenga mucho éxito y que eso redunde también en el bienestar de ustedes y de sus familias. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.